Ujú. Muy buenos días a todos. Vale, ya estamos por aquí en directo. Bueno, comenzar para mí diciendo que es un verdadero honor daros a todos la bienvenida a esta octava edición del Congreso de Ciencia Sanitaria Internacional Online, que es un encuentro que edición tras edición se consolida siempre como un referente en el ámbito científico-sanitario, reuniendo a profesionales de múltiples disciplinas bajo este mismo objetivo que tenemos siempre, que es el compartir conocimiento, generar debate y seguir creciendo juntos, ¿no? En este congreso, que tenemos con un formato 100% online, nos va a brindar la oportunidad de poder acceder a ponencias de alto nivel. Vamos a tener webinars especializados, vamos a tener espacios de formación acreditada como son los que vamos a tener hoy. Y además vamos a seguir manteniendo, como siempre, ya nuestra característica de calidad científica y con esa proyección siempre internacional. Iniciamos hoy el Congreso de Ciencia Sanitaria con nuestras jornadas formativas, que incluyen en el día de hoy tres ponencias que están acreditadas por la formación continuada de las profesiones sanitarias, ¿vale? CPC. Cada una de ellas contará con una duración aproximada de 1 hora y van a ser impartidas por profesionales que, como vais a ver, cuentan con una gran experiencia y una gran profesionalidad en sus respectivos campos. Entonces, para dar comienzo a las jornadas de hoy, ¿vale? Vamos a comenzar con una charla que ya veréis es de enorme interés para todos los profesionales sanitarios. Está titulada Alimentación saludable en la etapa del embarazo, principales riesgos transmitidos por los alimentos. En esta sesión vamos a abordar los principales riesgos alimentarios durante el embarazo y cómo estos pueden afectar al desarrollo fetal, que es una cuestión que suele generar muchas dudas entre las gestantes, las embarazadas, y frente a la cual nosotros, como profesionales sanitarios, tenemos la responsabilidad de ofrecer una orientación adecuada y basada en la evidencia. Y para ello, pues contamos con la participación de una gran experta en la materia, que es doña Carmina Llamas Moreno, licenciada en veterinaria, máster universitario en salud y nutrición y especializada en nutrición comunitaria, que actualmente desarrolla su labor como inspectora de salud pública y que, bueno, hoy viene a compartirnos su visión integral y actualizada sobre este tema. Muy buenos días, Carmina. Muy buenos días, Miriam, y buenos días a todos. Un auténtico placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Vale, pues si quieres, antes de que comencemos con la ponencia, únicamente recordar a nuestros congresistas un par de cositas. Recordaros que para que podáis obtener vuestros certificados, ¿vale? Acreditativos, es necesario que visualicéis las 3 ponencias del día de hoy, ¿vale? Tenéis que visualizarlas las 3 y posteriormente se os habilitará un cuestionario de evaluación. Solo cumpliendo estos pasos, ver las ponencias y luego cumplir el cuestionario, rellenarlo, conseguiréis vuestros certificados, ¿vale? Son solo esos 2 pasitos, únicamente que los tengáis en cuenta. Y esto está disponible en el día de hoy, las 24 horas. Y por último, nada, deciros que estoy segura que más allá de la pantalla contamos con una comunidad muy rica a nivel disciplinario y sanitario, así que, bueno, yo os animo a que debatáis vuestras ideas, que hagáis vuestras preguntas, vuestras dudas en el chat y las estaremos comentando una vez finalice la sesión de Carmina, una vez que finalice su charla, ¿vale? Y ya lo hablaremos con ella. Y nada, una vez ya finalizado esto, Carmina, pues si quieres puedes ir poniendo tu presentación. Vale, perfecto. Vamos a ver. Aquí. Vale. ¿Se ve? Fenomenal, se ve estupendo. Sí. Cuando quieras. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias al comité organizador de este congreso que me ha dado la oportunidad de impartir esta charla que, bueno, para mí todo lo que es nutrición comunitaria en cualquier etapa, sobre todo me dedico mucho a la etapa infantil de escolares, pero también a la educación sanitaria de la etapa del embarazo. Así que espero que sea de vuestro interés, ¿vale? Yo no os veo, pero bueno, como ha dicho Miriam, cualquier duda lo tratamos al final si queréis, o Miriam me puedes interrumpir si quieres en cualquier momento, ¿vale? Y nada, bueno, pues la charla se denomina así, alimentación saludable en la etapa del embarazo, principales riesgos transmitidos por los alimentos, y vamos a ver
un poquito con detalle cada una vamos a adentrarnos en los principales trastornos que son los principales, ¿vale? Relacionados con la alimentación en esta etapa. ¿Qué alimentación debe seguir una mujer embarazada? Una alimentación que va a seguir saludable, que ahora la veremos. ¿Cuáles son las recomendaciones dietéticas durante esta etapa? Las principales patologías en relación a una inadecuada alimentación. Las precauciones que tienen que llevar con la higiene de los alimentos, que ya veremos que es muy, muy, muy importante. Las principales enfermedades transmitidas por los alimentos que pueden afectar al feto, pero ya veremos que también hay algunas que, bueno, pues a la embarazada también les puede afectar. Ahora veremos, como la salmonelosis. Alimentos que deben evitar consumir las mujeres embarazadas. Y para concluir, en las principales alertas alimentarias que en los últimos años ha causado Listeria monocytogenes, que para nosotros es el principal patógeno. ¿Vale? A modo de recordatorio, pues una mujer embarazada sufre distintos cambios fisiológicos. El primer trimestre de la gestación, de primer a tercer mes, pues hay una mayor sensibilidad de mamas, un aumento de su tamaño, puede haber síntomas gastrointestinales como vómitos, acidez, estreñimiento, aumento de la fatiga, aumento de la micción y también molestias digestivas, que ya veremos que son en las náuseas y los vómitos son, bueno, creo que en un 80% suelen aparecer. Y a partir del primer trimestre, pues aparecen ya los cambios cuantitativos, ¿no? Aumento del tamaño del útero, aumento del tamaño de las mamas, en general un aumento de peso y de grasa, del volumen sanguíneo, de los niveles de una disminución de los niveles de eritrocito y hemoglobina, incremento de la frecuencia cardíaca, retención de líquidos y mala circulación sanguínea, molestias digestivas, que hay un 10% de embarazadas que suelen continuar con las náuseas y los vómitos. ¿Vale? Esto yo sé que, bueno, todo el mundo lo sabe perfectamente. A modo de recordatorio también, pues el aumento de apetito, las necesidades nutricionales son algo más elevadas, ahora lo vamos a ver. Es falso lo de comer por dos, totalmente. Las náuseas y los vómitos, y en casos graves que es la peremesis gravídica, bueno, consiste básicamente en la repulsión de algunos alimentos, olores desagradables que afectan a la embarazada, que no suele tener antes, pero que lo tienen durante esta etapa, y suelen aliviar estos síntomas, tomar alimentos bajos en grasas, en pequeñas cantidades, ahora lo vemos un poquito más. Y respecto al estreñimiento y la acidez, pues igual, suele aliviar consumir alimentos ricos en fibra, frutas y verduras con la piel, pero que estén bien higienizadas, aumentar el consumo de agua y realizar el ejercicio, que parece una tontería, pero las embarazadas pueden hacer ejercicio, salvo que por prescripción médica pues haya alguna patología, algún inconveniente de riesgo que no les permita, bueno, pues que estén más tranquilas, que no hagan tantos esfuerzos y demás. Pero en principio una mujer embarazada pues puede hacer cualquier ejercicio de natación, de caminar, aeróbico, incluso anaeróbico de pesas, sin problema, ¿vale? La acidez también suele ocurrir en la etapa final de la gestación, siempre por la compresión de los órganos, aumentan el tamaño del órgano, suele desplazar también los órganos hacia arriba, comprimen el estómago y suelen aparecer los ardores, malas digestiones y demás. Suelen evitarse, evitando las bebidas refrescantes, evitando el café y alimentos ricos en grasas y picantes. También ayuda mucho, claro, haremos el jengibre, los pepinillos, hay cosillas que, bueno, suelen aliviar los síntomas y ahora los vemos. ¿Qué alimentación debe de seguir una mujer embarazada durante esta etapa? Pues no es más que una alimentación equilibrada, variada, completa. Cuando vaya a elaborar todos los días, que el plato sea saludable, que contenga todos los grupos de alimentos, que una variedad de proteínas, de hidratos, de vitaminas y minerales procedentes de las frutas, de las verduras y, y siempre teniendo en cuenta la pirámide de la alimentación, que no la he puesto, ahora hay muchísimas pirámides, pero básicamente son todas iguales. Establece más o menos una frecuencia de grupos de alimentos semanal o diaria y poniendo siempre básicamente en la base lo que diariamente hay que tomar y en la cúspide pues lo que no se debe de tomar. Pero ya os digo que esto es tanto en el embarazo como en cualquier etapa, ya sea infantil o senior ya como personas mayores, pues una alimentación equilibrada.
Continuamos. ¿Qué recomendaciones dietéticas tiene que seguir una embarazada? Energéticas, como veréis, en el primer, segundo y tercer trimestre prácticamente los glúcidos son los mismos, los hidratos de carbono disminuyen un pelín en el tercer trimestre, los lípidos están igual y lo único que hay es un aumento de la proteína. Necesita aumentar la proteína la embarazada conforme avanza la gestación, consumiendo desde 0,8 gramos kilo peso día, que es lo recomendable para un adulto normal, y se aumenta hasta 1,5. Y la fibra, pues también son 20 o 30 gramos diarios que en general un adulto muchas veces no consume esa cantidad de fibra, así que debemos hacer un esfuerzo por mantener esa fibra. Y recomendaciones de vitaminas y minerales sí que en general hay un ligero aumento. No en todas las vitaminas y minerales, pero en la mayoría. Aquí os he puesto un ejemplo. Por ejemplo, la vitamina B9, aproximadamente el ácido fólico son unos 400 en un adulto normal, pues en una embarazada son 600. El calcio son 800 o 800 o 1000, en la embarazada 1200, que se mantiene durante todo, ¿no? Pues así prácticamente con los principales, ¿no? El yodo suele estar en torno a 150, pues en la embarazada debemos de, ahora veremos que la suplementación con ácido fólico y yodo, pues se recomienda prácticamente en esta etapa, ¿vale? Estos datos están sacados de la base, bueno, de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Ahí os dejo el link por si queréis consultarlo. Ahí vienen todas las, por grupos y por cada uno de los diferentes, dentro de cada grupo de hidratos, de lípidos, proteínas y de cada una de las vitaminas, las recomendaciones, por si tenéis dudas o queréis consultarlo, ¿vale? ¿Qué recomendaciones dietéticas debe seguir a modo general? Le hemos dicho una dieta variada, con un aporte completo de vitaminas y minerales, la recomendación de yodo y ácido fólico, que en caso normalmente suelen tener un déficit de yodo y ácido fólico, entonces siempre se recomienda una suplementación. Incluso sabéis perfectamente que antes de que quiera la mujer estar embarazada, pues sería aconsejable a lo mejor unos meses antes ya aportar esa suplementación. Vale. Repartir la ingesta en varias tomas que contengan alimentos de todos los grupos, como hemos dicho, de ese equilibrio, esa variedad. Los glúcidos, como en cualquier otra etapa que procedan de cereales integrales principalmente, de legumbres y patatas, junto con bueno, glúcidos hay también en las frutas y las verduras, y evitar el consumo de azúcar. Consumo de azúcar refinado, ¿vale? Las frutas y las verduras contienen azúcar, pero ahí estoy hablando del azúcar refinado. La fuente de proteínas, fundamental, debiendo aumentar el consumo de huevo, de pescado azul y carnes rojas que contienen también alto contenido en vitamina D, en yodo y en hierro de alta absorción. También veremos algo ahora sobre el hierro. Las grasas, preferiblemente aceites vegetales, insaturadas, mejor aceite de oliva virgen extra, no abusar de las grasas animales como embutidos, preparados cárnicos o ultraprocesados, pero sí que la grasa de una proteína, de un filete de ternera, de cerdo, bueno, no se puede comparar tampoco con un producto cárnico procesado o alimentos ultraprocesados listos para su consumo, ¿vale? Potenciar el consumo de alimentos ricos en vitamina C, de los cítricos, que principalmente están en los kiwis, las fresas, los pimientos. Aumentar el aporte de calcio, que hemos dicho que requiere 1200 miligramos, entonces pues consumir un pelín más de lácteos, de quesos, otros productos que tienen calcio como los calamares, los crustáceos, los moluscos, el perejil también. Hay muchas verduras que contienen mucho calcio. Pues eso, consumir pequeñas dosis de frutos secos, porque al contener magnesio evita las rampas, entonces nos van a ayudar, pero siempre, bueno, no abusar tampoco por su alto contenido en grasa, pero es grasa insaturada, entonces también es grasa de la buena, ¿eh? Y también contienen ácido fólico. ¿Qué alimentos son poco saludables? Esto en general es una diapositiva que pongo en cualquier etapa, ya no solo en el embarazo, el azúcar. Las grasas saturadas, procedentes principalmente de alimentos ultraprocesados o muy industriales, bollería, comida rápida, ácidos grasos trans, que sí que empiezan a sustituirlos en la bollería por otras grasas, como el aceite de coco, de palma, pero todavía se sigue encontrando en la bollería ácidos grasos trans.
Alimentos ultraprocesados, pues muy poco saludables que son, ya lo sabéis, y la sal. La sal, un consumo de sal a pequeñas dosis, o sea, muy moderado y que principalmente sea sal iodada, pues sí que va a tener un beneficio por el yodo, pero siempre vamos a intentar reducir el consumo también de sal. Vamos a hablar un poquito de la absorción de hierro, que me interesa muchísimo. Existen dos tipos para la absorción de hierro, el grupo hemo y el grupo no hemo. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay? El hierro hemo forma parte de la hemo y de la hemoglobina animal. Esto es muy importante, que se absorbe en un 10 o en un 25% sin que existan otros factores que favorezcan su absorción. Ahora veremos que es diferente al hierro no hemo. Encontramos hierro hemo en hígado, en carne, en pescado, fundamentalmente también en otros productos. ¿Y qué diferencia hay con el hierro no hemo? Forma parte fundamentalmente de productos vegetales también, que su absorción es solo de un 2, un 5%. Y también hay otros factores, otros productos químicos, otras sustancias fosforadas, alcalinas, taninos, salatos que inhiben la inhibición de hierro, lo cual se puede todavía reducir de un 2, un 5 a todavía muchísimo menos o nada. Se necesita vitamina C para la absorción de este hierro y ahora explicaré un poquito yo en las recomendaciones de los menús escolares lo que me encuentro, ¿no? Encontramos hierro no hemo en otros productos que ya lo hemos mencionado, cereales, vegetales, legumbres, de la yema de huevo también, aunque sea de origen animal. Aquí os he puesto alguna gráfica con algunos contenidos para que veáis el hígado, pues es el alimento que más hierro tiene del grupo hemo. Y, por ejemplo, para que veáis el contenido del hierro no hemo, pues va disminuyendo, ¿no? En otro tipo de productos que no son de origen animal, ¿no? Brotes de soja, vegetales o ya en arroz integral, trigo, cereales, etcétera. ¿Qué hacemos para optimizar la absorción de hierro? Mejorar la selección de alimentos. Las recomendaciones dietéticas muchas veces en hierro es directamente a consumir, yo se lo digo a mucha gente, ¿no? Moluscos, berberechos, todo lo que son moluscos bivalvos, pero pues es también la carne, principalmente hígado, y lo que se dice mucho son las lentejas. Sin embargo, ahora veremos que las lentejas, como no la acompañemos de algún cítrico, nunca va a tener ese porcentaje de hierro que nos van a dar los productos de origen animal, ¿no? Intentar consumir vitamina C, incluir la carne y pescado en todas las comidas a lo largo del día, alguna vez, en una embarazada, carne y pescado al mediodía, por la mañana, por el mediodía o la cena. Evitar consumir té o café, bueno, esto porque inhibe la absorción de hierro también. Y evitar acompañar alimentos ricos en de hierro no hemo con lácteos. Esto ahora lo vamos a ver con el ejemplo de las lentejas. Aquí os pongo dos ejemplos de menú, pues un guisado de carne con patatas, con una fruta y un pan, o podemos introducir una ensalada. Y el ejemplo 2 de menú de unas lentejas con arroz, con kiwi y con pan. La cantidad de hierro prácticamente que contienen ambos menús, ambos platos, o entre todos, es la misma prácticamente. Sin embargo, la absorción de hierro es muchísimo mayor en el ejemplo del menú 1 de la carne que en la lenteja. Si las lentejas las acompañáramos de un lácteo, todavía la absorción probable sería prácticamente cero. Así que a pesar de que ambos platos aportan similar cantidad de hierro, pues en el menú 1 la absorción es casi 3 veces mayor. Dentro del objetivo de la Agenda 2030, lo he puesto porque me parece muy interesante el dato de la OMS, está sacado de la OMS este dato, la prevalencia quieren reducir esa prevalencia de anemia en las mujeres entre una edad de 15 y 49 años a un 50%, porque no para de crecer. Esta gráfica está sacada de la OMS, de esta publicación, y podemos ver que hay una tendencia creciente, pues que en el 2030 supera el 30% de las mujeres con déficit, con anemia, ¿no? Así que vamos a ver si quedan 5 años y esta gráfica la podemos invertir.
Así que, bueno, eso respecto a la absorción de hierro, que también es interesante para las mujeres y muchas veces no se considera bien, por a lo mejor por parte de transmitir esa información desde nosotros, ¿no? De como sanitarios, ¿no? ¿Qué consejos nutricionales le damos a la embarazada? Beber también mucha agua, moderar el consumo de sal, que lo hemos comentado, racionar, digamos, en más comidas al día nos va a ayudar frente a la acidez, frente a las náuseas, y en ellas 5 raciones de frutas y hortalizas al día, elegir platos saludables e intentar evitar comidas poco saludables como fritos, alimentos procesados, ultraprocesados y intentar preparaciones culinarias que son mucho más sanas, la cocción, el vapor, la plancha, consumir principalmente y siempre que sea posible alimentos frescos, vegetales, frutas y verduras locales, cereales principalmente integrales, legumbres, lo recomendable 2 o 3 veces a la semana, pescado prácticamente a ser posible casi a diario, frutos secos, el aceite preferiblemente de oliva, reducir las carnes rojas y procesadas, pero ya hemos dicho que es también importante consumirlas por el hierro y reducir el consumo de sal y de grasas y azúcares añadidos. Los azúcares añadidos los podemos encontrar en multitud de alimentos. Hay mucha desinformación porque la ciudadanía a lo mejor no sabe distinguir eh, qué es un azúcar añadido en un alimento y es que encontramos jarabes de glucosa, eh, lo que se llama el azúcar enmascarado en este tipo de productos, ¿no? De bollería, zumos industriales. Es interesante que sepan diferenciarlo, ¿no? Comer el pescado, que ya lo hemos dicho, preferentemente el azul, que es más graso, pero contiene mucha más cantidad de grasa insaturada. Y ahora veremos ahora después evitar el consumo de peces que son de gran tamaño, como el pez de espada, el emperador. Ahora os diré debido a qué. Hemos dicho distribuir las comidas a lo largo del día, ¿vale? A ser posible 5 o 6 comidas que no sean copiosas. Y para evitar la náusea y los vómitos, que he dicho que había, bueno, que ahora lo veríamos, bueno, las náuseas suelen aparecer en bastante porcentaje de las mujeres embarazadas. Suelen ser debido principalmente a causas hormonales, pero bueno, también neurológicos, psicológicos y bueno, por no tratar ya las alergias de tipo de intolerancia, también digestivas, que pueden ser también causa, pero principalmente hormonal. Suelen aparecer más frecuentemente por las mañanas, suelen desaparecer a partir del cuarto mes de gestación, pero hay un 10% ahí que la mujer continúa durante todo el embarazo con estas náuseas y con estos vómitos, ¿no? Y hacia la semana 35 ya a término, bueno, pues puede aparecer sintomatología debido también al desplazamiento del útero de los órganos hacia arriba, pues dispepsia, vómitos, síndrome de inmotilidad gástrica y demás. ¿Qué hacer para mitigar un poco estas náuseas? Realizar las 5 o 6 comidas, preferiblemente alimentos fríos, que sean sólidos. Durante el desayuno, intentar evitar las grasas a lo mínimo, o sea, perdón, las grasas que no sean saludables, pero el aceite de oliva, proteína procedente bueno, del huevo, de aguacate, de productos saludables, pues es muy, muy interesante. Yogur, frutos secos, y no es aconsejable los zumos de fruta exprimidos, ni los fritos, y como hemos dicho, las grasas no saludables. Luego hay un apartado de zumos que os explicaré con detalle, pero bueno, todos sabéis que el zumo de fruta contiene el zumo de 2 o 3 naranjas, con lo cual contiene muchísimo, muchísimo azúcar. Es por ello que puede provocar un pico de glucosa y, y no es aconsejable, ¿vale? Pero ni en embarazadas ni en general en cualquier adulto. También alivia mucho, como os he dicho, alimentos ricos en vitamina B6, carne, salmón, lentejas, judías, plátano, aguacate o pistachos. Y alivia mucho los síntomas el jengibre, ya sea a modo de infusión o de otro tipo, incluso a modo de pastillas, caramelos. Los pepinillos y las aceitunas parece ser que alivian bastante, e infusiones y frutos secos, ¿no? Infusiones de todo tipo. Y el agua es también un dato curioso, que es mejor comerla beberla entre comidas. También parece que ayuda a no
no sé, que no se hinche el estómago y a favorecer, ¿no? Si nada de esto funciona, evidentemente vosotros sabéis mejor que yo, pues que ya se pasa a la prescripción médica, ¿no? Y la hiperemesis, perdona, la hiperemesis gravídica, bueno, puede conllevar también ya sintomatología algo más grave, de ahí que se prescriba ciertos medicamentos, ¿no? Y para evitar esto, ¿no? Puede conllevar una deshidratación, alteraciones metabólicas, no absorción de nutrientes, complicaciones digestivas o neurológicas. Entonces, bueno, pues está aconsejada la prescripción y sin problema. Ya hemos visto que alimentación saludable tiene que llevar una embarazada. Si tenéis cualquier duda, ahora me preguntáis al final o me interrumpís. Y vamos a ver cuáles son las principales patologías asociadas a una inadecuada alimentación. Os he puesto muchas, porque también doy charla de alimentación exclusiva de alimentación saludable e incluyo y hablo de todas ellas, pero me voy a centrar solo en las que pueden afectar a las embarazadas, ¿vale? Y son, por ejemplo, las caries. Es una enfermedad, bueno, pues de bastante prevalencia. 2 de cada 3 personas en España son diagnosticadas con caries. El embarazo no es una causa directa, pero sí que tiene una causa indirecta debido a la dieta que puede consumir una embarazada, un mayor contenido de azúcares, una peor limpieza bucal o debido a esas náuseas y esos vómitos que hacen que, bueno, que haya mayor acidez, que conlleva una peor higiene y demás. El tialismo gravídico que puede aparecer, esa salivación, no se ha demostrado directamente una causalidad y, sin embargo, sí que hay una causalidad directa en el feto con la enfermedad periodontal. Se han aislado bacterias periodontopatógenas en placenta y en líquido amniótico y ya hay estudios que han relacionado que la enfermedad periodontal puede causar bebés de bajo peso al nacer, de preeclampsia o de partos a término, ¿vale? Yo creo que falta un poquito más, ¿no?, por concretar, pero bueno, ya hay bastantes estudios que lo demuestran. ¿Y qué factores están relacionados con esta aparición también de caries? Por el consumo de alimentos azucarados, el consumo de alimentos procesados con azúcar enmascarado, que lo hemos nombrado antes, jarabe de glucosa, la fructosa, el azúcar invertido, y puede ocasionar, pues eso, todo ello, una peor higiene, la microflora, una dieta cariogénica, la aparición de estas caries. No tiene mayor relevancia tampoco, pero bueno, para que lo sepáis. De hecho, yo creo que siempre a las embarazadas se les aconseja una revisión odontológica. Entonces, bueno, básicamente también para que haya pues una limpieza, que no tengan sarro, que eso tampoco favorezca, ¿no?, la aparición de una enfermedad periodontal. Pasamos a la malnutrición. ¿Qué es la malnutrición? Que muchas veces hay confusión. La malnutrición, como veis en la gráfica de al lado, bueno, pues es este iconito, ¿no? Em, hablamos de malnutrición desde el sobrepeso y la obesidad hasta un desequilibrio nutricional, incluido la desnutrición y las enfermedades no transmisibles, ¿vale? Cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares están dentro de las enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades no transmisibles también representan más del 80% de las muertes prematuras, de ahí su importancia, el consumo de tabaco, la inactividad física, el consumo de alcohol, una alimentación poco saludable. Todo ello conlleva a la aparición de estas enfermedades no transmisibles. En el caso de las mujeres embarazadas, lo que más nos va a importar dentro de la malnutrición van a ser las derivadas del sobrepeso y la obesidad, y en el caso de que haya déficit de algunos micronutrientes, que ahora vamos a ver. Os he hecho esta tabla a modo de resumen, ¿no?, que hemos hablado ya un poco del hierro, del yodo y del ácido fólico y del calcio, que también necesita una suplementación, bueno, un aumento, no suplementos, sí que un aumento de los alimentos ricos en calcio. Pues veréis, un déficit de hierro, por ejemplo, puede provocar partos prematuros, mortalidad neonatal o determinadas enfermedades infecciosas. Se suele, bueno, tratar con una suplementación de hierro, pero siempre se empieza, en caso de que exista un déficit de hierro, una anemia, pues primero vamos a intentar que con alimentos ricos en hierro esto lo podamos compensar. En caso contrario, pues una suplementación y
y sin problema. El déficit de yodo y ácido fólico ocurre lo mismo, puede haber un retraso mental, un retraso en el desarrollo, un riesgo de aborto. Sabéis que el déficit de ácido fólico puede provocar la espina bífida, anencefala y encefalocelia y otros tipos de trastornos. Entonces, sí que se suele recomendar esta suplementación a todas las embarazadas. Normalmente sabéis que se suele prescribir el yodo cefol, pero bueno, a veces solo el yodo, solo el ácido fólico. Y el calcio, con alimentos ricos en calcio bueno, bien, se suele aumentar, pero en caso de que, bueno, pues no veamos un déficit de calcio, pues una suplementación y sin problema. Vemos que puede haber desarrollo oseomuscular, con falta de desarrollo oseomuscular, calambres, preeclampsia o hipertensión. Esto por poneros algunos ejemplos de déficit, ¿no? Y bueno, aquí he puesto que la suplementación con vitamina A solo se recomienda en zonas con verdadera carencia, con problemas de salud pública, para evitar la ceguera nocturna. Suele ocurrir en países subdesarrollados, en África, la suplementación con vitamina A. Pero actualmente, bueno, en países desarrollados, pues no suele haber recomendaciones dietéticas con suplementación de vitamina A. Y el caso contrario, pues el superávit, puede haber un superávit de determinados nutrientes. El consumo excesivo de hidrato de carbono puede provocar, bueno, agotamiento de algunos complejos del complejo de vitaminas del tipo B, algunos trastornos gastrointestinales, las caries o lo más directo, que es que exista un sobrepeso y una obesidad que no nos beneficia en el caso de la mujer embarazada tampoco, y ahora lo trataremos. Un consumo de exceso de lípidos es igual, un sobrepeso, una obesidad, un aumento de los niveles del colesterol, de enfermedades cardiovasculares o neoplásicas. Y un consumo de exceso de proteínas podría producir una disfunción hepática, una insuficiencia renal o pérdida de densidad ósea. En general, eh, es más común el déficit de determinados nutrientes que el superávit en una mujer embarazada suele ser principalmente por un mayor consumo en general, tiene mayor apetito, entonces hemos dicho que hasta el último tercio no debería de aumentar el consumo de proteínas, pero el consumo de hidratos de carbono, de lípidos, debe de mantenerse como cualquier adulto. Por lo tanto, no debería de haber un aumento de este grupo de alimentos, de este grupo de nutrientes. ¿Vale? Hipervitaminosis es raro, pero suele aparecer solo prácticamente en vitaminas liposolubles, que son las que se nos acumulan en el tejido graso. Si hay un superávit de vitaminas hidrosolubles, son excretadas por la orina, con lo cual no suele haber un superávit de vitaminas hidrosolubles. ¿Vale? ¿Qué síntomas puede aparecer con una hipervitaminosis? De vitamina A, mareo, náuseas, vómitos, fatiga. ¿Vale? Vitamina D, una calcificación ósea, puede afectar al riñón, al tímpano, dolor de cabeza, deshidratación. Vitamina E, una hipertensión arterial, dolor abdominal, diarreas y en caso de vitamina K, bueno, anemia e ictericia. En esta tabla os he introducido la ingesta UL, significa las siglas en inglés de ingesta máxima tolerable. Vitamina A existe por organismos nacionales, internacionales, de la Unión Europea, bibliografía científica. Ya hay como unos niveles de intolerancia, ¿no? Superior a 3.000 microgramos, por ejemplo, de vitamina A, ya estamos hablando de una hipervitaminosis, ¿no? De vitamina A. No deberíamos de superar ese margen, si no aparecerían este tipo de síntomas, ¿vale? Bueno, pues eso es la ingesta para, me parece que ahora hablo de minerales también. Esto con respecto a las vitaminas. La vitamina B6 y piridosina, que también os los he incluido, tiene una ingesta tolerable de 12, aunque sea hidrosoluble. Sí que tiene esta con vitamina en concreto una ingesta máxima tolerable, aunque sea hidrosoluble, porque hay evidencias científicas de neurotoxicidad. ¿Vale? Pero en general suelen ser las vitaminas liposolubles. Y ya hemos hablado de vitaminas, vamos a hablar de superávit de algunos minerales. El calcio, pues tiene una ingesta máxima de 2.500. En caso de superación más o menos de esta ingesta, pueden aparecer síntomas, eczema, fatiga, depresión, náuseas. Entonces, bueno, pues el consumo excesivo también de determinados alimentos que contienen mucho calcio, bueno, pues puede
puede llegar a que consumamos más de lo que necesitamos, ¿no? Hemos dicho que el requerimiento nutricional de calcio en una embarazada está en torno a 1.200, bueno, pues hasta 2.500 hay bastante margen, ¿eh? El fósforo no tiene ingesta máxima tolerable, pero bueno, sí que se ha demostrado que puede haber anemia megaloblástica, espina bífida, deformaciones de placenta, así que bueno, hay que intentar evitar pues eso, un consumo superior a lo requerido, ¿no? El magnesio igual, puede haber hemorragias subcutáneas, intramusculares. Yo creo que estas sintomatologías, no sé si habéis llegado a evidenciarlas, no suele ser tampoco muy frecuente, pero bueno. El yodo, suele haber más déficit de yodo que superávit, pero en caso de que se supere, puede aparecer también un bocio y, bueno, pues la hipertrofia y la hiperplasia del tiroides y, bueno, consumo de determinados alimentos que los contienen, demasiado consumo de crustáceos, demasiado consumo de sal iodada, ¿no? Entonces, bueno, pues, pero es raro, ¿eh? Es raro. Y el selenio, por ejemplo, por poner otro ejemplo, que tiene una ingesta de 255, lo normal es en torno a 150, lo requerido, bueno, pues puede aparecer náuseas, vómitos, dolor de cabeza, caída del cabello y demás, ¿no? Si evitamos mucho el consumo de alimentos que los contienen, pues podríamos mantenernos en el requerimiento normal. Hemos hablado de caries, de malnutrición. Ahora os voy a hablar un poquito de la diabetes gestacional. No voy a entrar en diabetes general ni de tipo 1 ni de tipo 2, sino en la gestacional, que estamos hablando de embarazo. ¿Y cuál es la posible causa? Pues sabéis muy bien que puede haber una causa principalmente genética de antecedentes familiares, pero también puede favorecer la aparición de diabetes gestacional cuando hay un exceso de peso, de sobrepeso o en mujeres con obesidad y sobre todo puede aparecer, bueno, pues simplemente hormonal. Por la etapa del embarazo que estamos, un aumento de la resistencia a la insulina, pero es temporal y fisiológica, ¿no? Pero bueno, que es importante porque nos aumentan los niveles de picos de insulina, no, de pico de glucosa, perdón, la resistencia a la insulina, entonces tenemos que saber controlar la glucemia. Os he puesto aquí una gráfica a modo de recordatorio, la he elaborado pero es muy básica. Tenemos normalmente un 80 de glucosa plasmática, pues en caso de detectar niveles por encima de 100, pues ya tendríamos una prediabetes o a partir de 126 una diabetes, ¿no? Ahora veremos que el test que se le hace a las embarazadas, esto también es un poco, yo sé que lo seguro que lo conocéis, el test de O'Sullivan, y aquí os he puesto un gráfico que lo he sacado de un artículo. Se le hace el primer test, el de O'Sullivan. Si nos da positivo, le haremos el test de tolerancia a la glucosa y ahí ya veríamos si se trata de una diabetes mellitus gestacional o no. Si el test de O'Sullivan nos da negativo, pues hacemos uno de nuevo al segundo trimestre. Si vuelve a salir negativo al tercero, pero siempre que sale positivo, pues hacemos un test de tolerancia a la glucosa, ¿vale? Que lo hacemos, se hacen 4 mediciones. Las mujeres que hemos estado embarazadas, bueno, y yo también con antecedentes de diabetes tipo 2 de mi padre, bueno, pues nos lo hacen, ¿no? Esto es siempre, ¿no? Por antecedentes familiares. Las 4 mediciones de glucosa en ayunas, a la hora, a la segunda hora o a la tercera hora, ¿no? Y bueno, pues si tenemos diabetes gestacional y no nos han diagnosticado, pues lo que tenemos que intentar es revertirlo a intentar que no existan síntomas predisponentes para que aparezcan, ¿no? ¿Qué es lo importante de que aparezca una diabetes gestacional? En el feto, un nacimiento prematuro, bueno, en el feto y en la embarazada, nacimiento prematuro, demasiado peso al nacer del feto, niños de más de 4,5 kilos al nacer, que el feto puede tener una hipoglucemia también al nacer, problemas respiratorios, en la embarazada un aborto espontáneo, muerte fetal, un sobrepeso que hemos hablado en un futuro, ya no al nacer con más de 4,5 kilos, sino en un futuro
es una causa predisponente de niños que en la etapa escolar ya observamos que tienen un sobrepeso y obesidad, ¿no? Y en un futuro en adulto parece que es causa predisponente a padecer diabetes tipo 2. Y pasamos a la obesidad y sobrepeso, también a modo de recordatorio, porque vamos a hablar por qué es importante las embarazadas que no tengan que siempre nosotros como profesionales sanitarios insistimos muchísimo en que no coja más de aproximadamente 8 o 10 kilos una embarazada, ¿no? Partiendo de su peso y de su complexión, porque no es lo mismo que pese una mujer embarazada 60 kilos que 80 o 50, entonces, pero más o menos está en torno, ya sabéis que a esos kilos, ¿no? Entre 8, 12, 8, 12 kilos. Bueno, pues todos sabéis que se mide el índice de masa muscular para diagnosticar un sobrepeso, aunque no siempre una mujer que tenga un sobrepeso de 25, bueno, un sobrepeso no, perdón, un índice de masa muscular 25, por ejemplo, puede tener sobrepeso. Nos lo dice mucho el perímetro de la cintura, puede tener entre 25 y 30, pero no tener sobrepeso porque el perímetro de la cintura de bien, pero bueno, es un índice bueno, que nos da una percepción del sobrepeso y la obesidad, ¿no? Pero sobre todo también en hombres suele variar. Una persona adulta con 90 kilos de peso puede tener ese porcentaje por ejemplo, de 31,14 de obesidad, pero si nos hubieran dado un poquito menos y con un perímetro de cintura menor, no tener sobrepeso, ¿vale? O no tener obesidad y tener un ligero sobrepeso. Vamos a ver por qué es importante las embarazadas. Os he puesto 2 ejemplos, pero hay ya muchísima evidencia científica que la obesidad, el sobrepeso y la obesidad puede afectar al embarazo. Este artículo de compañeros sanitarios de la Universidad de Granada, de 2016, hizo un estudio en embarazadas que tenían un índice de masa corporal superior a 30, ya diagnosticado obesidad, no hizo diferencia en los diferentes grados de obesidad, y concluyeron que existía más riesgo de sufrir complicaciones durante la gestación, en el parto y en el posparto. Y la obesidad materna también tenía consecuencias negativas para el feto. Aumentaba la prevalencia de macrosomía, disminución de la lactancia materna, un mayor riesgo de obesidad durante la infancia. Como veis, bueno, pues está bastante ya correlacionado, ¿no? El exceso de peso durante el embarazo están relacionados con la obesidad del niño ya a los 10 años de vida. Y la prevención de la obesidad concluyen también que en el niño y adolescente debe tenerse en cuenta ya desde el embarazo. Una forma de hacerlo pues, sería controlar el peso de la madre durante la gestación. Por eso hay la tralla de controlar, que controlen el peso la mujer embarazada durante la etapa. Otro estudio os he puesto aquí también de otros compañeros que se titulaba Sobrepeso y obesidad maternos como factores de riesgo independientes para que el parto finalice en cesárea. Es un estudio de cohorte retrospectivo bastante interesante porque de 18.243 partos que registraron, como veis, había un índice de masa corporal al inicio de la gestación ya en 4.711, es decir, aproximadamente en esos partos registrados que estuvieron estudiando durante 10 años, creo que fueron más o menos, el 25,8% ya tenían las mujeres un índice de masa corporal de sobrepeso. De ellos, de ese 25,8 de sobrepeso y obesidad, el 26 sobrepeso, el 12,4 obesidad y el 58,9% un índice normal. Entonces veis ese 13% de obesidad que viene a estar en torno a la prevalencia de obesidad que tenemos en España, en torno a un 13, 14, 15% de obesidad en mujeres. ¿Y qué datos concluyeron? Pues sin ajustar otro tipo de variables que están más abajo, que os indico, de edad materna, nuliparidad, cesárea anterior, sin incluir otras variables, se asoció un riesgo de cesárea cuando había un sobrepeso sobrepeso, obesidad de los diferentes grados. Por ejemplo, la odds ratio en sobrepeso había una correlación de 1,48 veces más de probabilidad de que terminara en cesárea, y si vamos aumentando, obesidad de grado 1
que es la severa, obesidad de grado 2 un poquito más severa, más grave, y la obesidad de grado 3, que ya es obesidad mórbida, pues veis que tiene en torno a 2 veces más probabilidad de que el parto finalice en cesárea. Es muy interesante este estudio. ¿Vale? Entonces, como conclusión, bueno, pues que existía una asociación significativa, independiente, entre el sobrepeso materno y la finalización del parto, de incluir otras variables. ¿Vale? Y ya terminando un poco con las principales patologías, bueno, me voy a centrar ya en microorganismos que pueden afectar al feto y a la embarazada transmitido por alimentos. Como veis en el primer cuadro, pues hay muchísimos microorganismos que afectan al feto. No solo me voy a centrar en los transmitidos por alimentos. Hay otros tantos que están en la columna, la del medio, en la verde, que pueden afectar a todo el mundo en general, adultos, pero los que pueden afectar a las mujeres embarazadas o al feto, solo veis que están en la columna de la izquierda esos 3, principalmente, y a día de hoy. Puede ser que aparezcan bueno, en un futuro otros microorganismos y demás. A día de hoy, principalmente son esos 3, con base científica. E. coli virotoxigénica es relativamente un patógeno emergente reciente, que ya es bueno, ya llevan bastantes publicaciones de bibliografía desde 2009 o un pelín anterior, en que existe un riesgo para el feto, entonces la he incluido. Y la que más me interesa, por supuesto, es Listeria monocytogenes. ¿Vale? Hablaré un poquito de salmonela, pero ya básicamente porque puede afectar a la madre y por consumo de alimentos crudos, pero evidentemente una mujer embarazada puede sufrir una campylobacteriosis, puede sufrir un Bacillus cereus, pero tendría unos síntomas, bueno, gastrointestinales, fiebre, pero que a día de hoy no atraviesa la barrera placentaria. Entonces, bueno, pues me voy a centrar solo en los de la derecha, ¿vale? Así que vamos a hablar uno por uno de la listeriosis. Es una enfermedad de obligación declaratoria desde el año 2015. En España se viene notificando en torno a 300, 400 casos al año en humanas, ¿vale? Es una enfermedad de baja prevalencia, pero tiene una elevada tasa de letalidad. Bueno, por eso es tan relevante la listeria. Entre un 16 y un 30% de la población mayor de 65 años tiene riesgo de morir, ¿vale? La mortalidad en neonatos suele también estar en torno a un 20 y a un 30%, bastante alta. Y para hablaros un poco de la bacteria, es una bacteria que se encuentra en todos los lados, es ubicua, está en el suelo, está en el agua, en el tracto gastrointestinal de los animales, de ahí que, bueno, se encuentre en todos lados y pueda pasar, bueno, perfectamente a las industrias alimentarias, perfectamente, y es muy, muy difícil cuando, digamos, hacen biofilms de hacerse con ella, ¿vale? ¿Qué característica y qué particular tiene Listeria? Que puede crecer a temperatura de refrigeración. Ya hay estudios que se han demostrado que crece a menos 1,5 grados, o sea, es que es temperatura de congelación, no muy baja, pero ya inferior a cero. Nuestros frigoríficos, los establecimientos de restauración, bueno, inferior a cero no están. Y yo diría que me peleo todos los días con ellos para que esté a 4 grados o un pelín menos las cámaras frigoríficas, para evitar precisamente el crecimiento de listeria. Y también tiene una particularidad que puede crecer en concentraciones altas de sal, en medios ácidos. Ahora veremos también, por ejemplo, los boquerones en vinagre no son suficientes para matar listeria. Tienen un pH de 4,4 y puede crecer listeria en ese tipo de preparación culinaria. Y os he puesto aquí los datos más recientes que hay, que son cogidos de una publicación de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Son datos correspondientes a 2023, todavía no se han publicado los datos en humanos de 2024, y es súper relevante porque en 2023 se alcanzó el nivel más alto de casos de humanas desde 2007 de listeriosis, con 2.952 casos, estoy hablando de la Unión Europea, ¿vale?
Esto ha tenido consecuencias que ahora también os hablaré un poco a nivel de nuestro trabajo, bueno, de las industrias alimentarias. Hubo 1.497 hospitalizaciones y 335 muertes, un 20% aproximadamente. La tasa de letalidad, como veis, es alta. Si lo comparamos listeria con otras enfermedades gastrointestinales, por ejemplo una salmonelosis, no veremos muertes, pero veremos muchísimas hospitalizaciones y muchísimos más casos, de la prevalencia mucho más alta, ¿no? De ahí la diferenciación y la importancia de listeria por la cantidad de muertes que puede llegar a tener, ¿no? ¿Qué productos están implicados con listeria? Productos cárnicos, ahora también lo vamos a ver mucho, productos cárnicos del cerdo, de la pesca, vegetales, zumos y fundamentalmente también la leche y los productos lácteos, ¿no? ¿Cuál es la importancia de listeria? Para nosotros, para nosotros inspectores de salud pública y para las industrias, vienen recogidos en un reglamento cuáles son los criterios de que los productos, los alimentos, para pasarla a la cadena alimentaria, tienen que salir de la industria con ausencia de listeria no detectada en 25 gramos y ha habido una modificación de este reglamento 2073-2005 en noviembre, relativamente hace poco, 6 meses, 8 meses, debido al informe de la EFSA de ese aumento de casos en humana de listeriosis, han hecho una modificación que es la siguiente. Para que un operador de la empresa alimentaria pueda poner un alimento listo para el consumo en el mercado, debe asegurar que no tiene, bueno, principalmente que tiene, como digo aquí, que pueda demostrar que no supera las 100 unidades formadoras de colonias por gramo durante la comercialización de su vida útil, pues si tiene un periodo de, imaginaros, de un consumo preferente de 18 meses, porque se trate de un producto congelado o enlatado, bueno, pues que asegure que fehacientemente, bueno, estudios de vida útil que no superará los 100 unidades formadoras de colonias por gramo. ¿Que no nos lo demuestra? Esta es la modificación que ha establecido Europa. Pues me tienes que demostrar que durante toda la cadena, hasta que se consuma, durante toda su fecha de consumo preferente, que no me voy a encontrar listeria, que ya es mucho más restrictivo, ¿no? Y los considerandos de este reglamento se basan en este informe que hemos hablado debido a ese aumento. Si observáis, que esto no lo he comentado, en el año 2020 hubo una disminución de los casos en humana. Esto yo creo que pasó y seguro que me vais a dar la razón porque hubo un infradiagnóstico en prácticamente todas las enfermedades que no fueron COVID. O sea que el SARS-CoV pues hizo que se infradiagnosticaran cánceres, enfermedades cardiovasculares, pues también listeria. Hubo ahí un pequeño descenso. Por continuar con la listeria, ¿qué sintomatología tenemos? Hay una forma no invasiva y una forma invasiva. Y el periodo de incubación también suele variar. En la no invasiva, 1 o 2 días, y en la forma invasiva ya de tejidos, el periodo de incubación puede llegar hasta los 70 días. Y esto es, bueno, nos complica muchísimo el trabajo cuando hay brotes de listeria, a la hora de saber qué alimento ha estado implicado en el brote, cuando el periodo de incubación es mucho más, cuando se alarga, ¿vale? ¿Cuáles son los posibles síntomas en humanos? Esto lo sabéis mejor que yo. Puede haber septicemia, meningitis, el aborto, porque atraviesa la barrera placentaria, muerte intrauterina, nacimiento prematuro, puede haber daños cerebrales, respiratorios, que nos pueden dar muchísimos diferentes diagnósticos y de cómo se desarrolle y en función de qué tejido ha invadido listeria, un pronóstico bueno, si llega a nacer, evidentemente, en el bebé y en el futuro niño, una sintomatología diferente. Neumonía, artritis, etcétera. Tú lo sabéis mejor que yo, seguro. Y en el feto puede haber meningoencefalitis, granulomatoses, septicemia, disnea, vale, antes de nacer, ¿no? Más cosas de listeria, ya esto es recogido desde 2010 los principales brotes ya con casos en humanas que ha habido
con alimentos de listeria. Hubo en el año 2011 brote de melones en Estados Unidos, hubo 147 personas que enfermaron, un aborto y 33 fallecidos, ¿no? Lo fabricó esa industria y este brote me interesa muchísimo porque a raíz de este brote de Estados Unidos empezamos como inspectores, sobre todo aquí en la provincia de Albacete, que yo trabajo aquí, a exigir a los supermercados que partían melones y sandías principalmente en la temporada de verano y se tiraban muchísimas horas porque parten muchísimo y sin un control de temperatura, pues el brote en melones esto nos hizo abrir los ojos, digamos, y a empezar a exigir que nos hicieran estudios de vida útil de cuánto tiempo el melón lo mantenían fuera de refrigeración, desde el momento del corte o si luego lo metían o qué hacían al final del día. Esto ha llevado muchísima controversia con las industrias tipo supermercados, que son los que más realizan este tipo en el momento, ¿no? También minoristas y, y, que la venta no sea inmediata. Y luego el consumidor, ¿qué hace? Lo suele meter en la nevera cuando llega a casa, pero tampoco había unas instrucciones de conservación, con lo cual tuvimos ahí, ahora afortunadamente se salió un Real Decreto en España en el año 2021 que sí que ya establece que los melones y las sandías pueden estar máximo 4 horas a temperatura ambiente. Y entendiendo por temperatura ambiente aproximadamente 20-25 grados, más no. Veréis a lo mejor en algunos casos de algunos supermercados que sí que están más horas. Han presentado ya, por fin, ya estudios de vida útil y lo están aproximadamente han conseguido que el Ministerio de Sanidad les apruebe 8 horas máximo. En algunos casos creo que había algún supermercado, alguna cadena. Cuando hablo de supermercado, cadenas grandes. Han conseguido 9 horas, ¿vale? Pero todo vino a raíz de este brote de melones en Estados Unidos. Luego os he puesto también otro brote muy importante que hubo en Europa, fue por maíz congelado y veréis que es de 2015 a 2018, porque la fecha de consumo preferente era muy larga al ser congelado y claro, costó mucho saber qué producto era el afectado, pero bueno, gracias a la secuenciación genómica ya se sabe la cepa y se pudo averiguar qué producto era. Hubo 47 personas, 9 muertes, bastante grave, afectó a muchos países de Europa. Y en 2017 hubo el brote más grande hasta la fecha, a día de hoy, por listeria. El producto implicado fueron salchichas, elaborado por esa empresa, Tiger's Enterprise Food, que hubo más de 1.000 afectados, 218 muertes en Sudáfrica. Y bueno, pues estamos hablando de un brote más importante hasta la historia de hoy. Y bueno, complicado. La salchicha, ya veis, producto cárnico procesado, que siempre es de alto riesgo para la aparición de listeria. Y ahora os voy a hablar un poco del brote que tuvimos aquí en España, en Sevilla, principalmente Sevilla y Huelva y Cádiz, de carne mechada, que afectó a 216 personas, pero hubo muertes, hubo 2 abortos, 3 muertes fetales y 3 fallecidos personas mayores. Y hubo también 6 partos prematuros que no llegaron a término. Y recientemente he puesto otro que también, me ha parecido interesante, ya muy reciente, de suplementos batidos, como suplementos congelados. Esto dificulta muchísimo también cuando tienen fecha de consumo preferente muy larga, averiguar el producto, ¿vale? También por su distribución, su comercialización, que dé sintomatología y la forma no invasiva de listeria puede aparecer con síntomas muy leves y no detectarse, con lo cual no ayuda tampoco, solo se aparece en personas mayores, inmunodeprimidas o mujeres embarazadas, que puede tener efectos más graves y de ahí la complejidad cuando tiene la fecha de consumo larga. En este caso, fue también en Estados Unidos, 37 hospitalizaciones y 12 muertos. Y os voy a hablar yo creo que esto es bastante interesante porque nos ocurrió aquí en España. En 2021 di un curso de listeria y tuve la suerte que, me lo contó el propio jefe de Servicio de Salud Pública desde la Consejería de Salud,
Y entonces, bueno, pues de primera mano me contó lo que pasó, aunque está muy bien documentado, en internet podéis encontrar los informes, ¿no? Yo me he basado también para poneros aquí los informes que hay ya de seguimiento de todo el brote. Hay informes finales, informes iniciales. Y bueno, ¿qué pasó con la carne mechada? Bueno, pues la alerta se dio un 15 de agosto, que no pudo ser peor día, un día de festivo nacional, y empezaron a aparecer a partir de ese día casos y se detectó en un 77%, que el periodo de incubación fue corto, pero en otros sí que duró varias semanas el periodo de incubación. Y como resumen, hubo 216 personas afectadas, que hemos hablado, con diferentes cuadros de afectado del sistema nervioso, sepsis, y empezaron a haber pues, los abortos, los partos prematuros, y hubo 3 fallecidos en lo que duró el periodo de incubación. Al mes, a las 3 semanas, ya hubo algún fallecido, personas mayores de 70 años, y hubo una de 90. ¿Vale? Fue muy sonado los casos en embarazadas, con esos 2 abortos y las 3 muertes fetales y 6 partos prematuros. Y bueno, pues como bien sabéis, el alimento implicado fue esta carne mechada de esa empresa. A día de hoy están los juzgados, todavía no ha salido el juicio, creo que va a salir en breve, en finales de 2025-2026. Ya veremos cuál es la implicación que tiene la empresa, pero bueno, todo parece presagiar que, que la culpa fue por una contaminación de esta carne mechada. Por si no lo sabéis, la carne mechada, me parece que lo pongo después, es un producto cárnico que tiene verduras en su interior, puede haber verduras, patata, se trata con calor, normalmente es un tratamiento térmico al horno bastante, bueno, pues prolongado, 1 hora a lo mejor a 200 grados, o sea, es suficiente para matar absolutamente cualquier patógeno. Entonces, ¿qué pasó probablemente? Que ya se verá cuando salga, digamos, el juicio. Hubo una contaminación cruzada posterior al tratamiento térmico, una vez que se realizó el envasado al vacío. Listeria tiene una particularidad, es que también crece en anaerobiosis. Entonces, la causa ya más probable es que se contaminara posteriormente y que fuera un medio ideal para el crecimiento de Listeria. No hubiera también, se hubiera perdido la cadena de frío. También hubo la empresa, hubo ahí ocultación de pruebas laboratoriales que habían dado positiva a Listeria y la empresa no había tomado medidas correctoras. Listeria está en superficies, en equipos, en utensilios. Entonces, vamos a ver en qué queda finalmente este brote, ¿no? Y esto fue un antes y un después en España, porque fue pionera Andalucía. Se creó un plan extraordinario de Listeria en esta consejería y para 3 años, aumentando los controles por parte de nosotros como inspectores, por parte de las empresas se les exigió muchísimo más, un plan de control, y se aumentó la toma de muestras por parte del control oficial de muestras en empresas alimentarias para indagar mucho más y han salido muchísima Listeria a raíz de este plan que conllevan y todavía lo han seguido prolongando. Así que bueno, ahí tenemos Listeria, ¿vale? Vamos a continuar con E. coli, que también me interesa bastante, aunque mucho más breve, ¿vale? E. coli es una bacteria que en principio no es patógena, aunque sí que existen cepas patógenas, está en nuestro tracto gastrointestinal, pero existen cepas patógenas como la STEC, que es la E. coli productora de toxina SIGA, que produce el síndrome urémico hemolítico, en concreto esta cepa, la OC157H7 o IH son flagelos, como bien sabéis. ¿Y qué características tiene? Que produce cólicos abdominales, una diarrea acuosa y puede llegar principalmente a una colitis hemorrágica sanguinolenta y que puede evolucionar a un síndrome urémico hemolítico. Y lo que me interesa para este estado fisiológico del embarazo es que puede llegar también a producir partos prematuros y no sé si lo pongo aquí después.
Sí, que puede producir esa toxina, SIGA, aborto espontáneo y partos prematuros. El tratamiento suele ser de soporte, vosotros lo sabéis. El antibiótico en este caso se ha visto que no están recomendados, simplemente pues hidratación, tratamientos de sintomatológicos, ¿no? Para la fiebre, para la deshidratación y demás. La dosis infectiva en principio es baja, con lo cual puede producir a poca dosis ya patología. Y el reservorio, ganado bovino, ovino principalmente, pero también cerdo y otros animales. ¿Cómo se produce esa transmisión? Principalmente fecoral, porque se encuentran en el tracto intestinal. Entonces suelen contaminarse los alimentos, tanto la carne como los vegetales. Creo que lo pongo posteriormente. Sí. De la carne también pasará a la leche, productos elaborados a base de leche, quesos y productos no animales como frutas, hortalizas, zumos no pasteurizados y las aguas contaminadas. Transmisión fecal, por supuesto, muchísima precaución los manipuladores de alimentos y ese contacto con las heces y el diagnóstico por coprocultivo y el aislamiento de la toxina. Pero simplemente con una sintomatología grave de este tipo ya podemos, con un diagnóstico laboratorial, ya es importantísimo comenzar el tratamiento de soporte para que no sea más grave, ¿no? Hubo un brote en Estados Unidos en el año 2024 de carne picada, fresca y congelada, que se retiraron muchísimos kilos que iban destinados a la elaboración de hamburguesas, ¿vale? Y aquí en Europa recientemente hemos tenido en diciembre también relacionadas con hamburguesas de vacuno, esto fue solo alerta, no fue brote, se retiró la carne de la hamburguesa de vacuno no, perdona, no fue alerta, que hubo un fallecido y 10 personas hospitalizadas, fue brote, no fue solo alerta. Así que, bueno, pues es importante, E. coli y STEC. Y el tercer patógeno, el Toxoplasma gondii, bueno, sabéis que es un protozoo, es un parásito, no es una bacteria. Existe una infección asintomática en el 80% de la población, es una tercera zoonosis parasitaria con mayor incidencia en personas. Ahí veis datos de prevalencia. El 50% de las infecciones por toxoplasma se contraen por alimentos. De ahí la importancia, que ahora veremos. El otro 50% puede ser por infecciones por heces de los gatos. ¿Y qué sintomatología producen los recién nacidos? Bajo peso al nacer, problemas neurológicos, discapacidad intelectual o también ictericia, patomegalia o corioretinitis, ¿no? ¿En qué alimentos se encuentran? Carne y derivados, como embutidos. Ahora veremos el ciclo de toxoplasma, de ahí que en humana pase a los tejidos musculares y entonces pues en animales pasa absolutamente igual. Es un predador intermediario, pero pasa al músculo y podemos tener quistes de toxoplasma en carne y que pase luego pues, a la elaboración de la cadena alimentaria de productos cárnicos como los embutidos. Las frutas y las verduras, pues aparece por las heces las heces tanto de los animales como de los gatos. En caso de los gatos ahora veremos que es peor porque eso es el hospedador definitivo, pero en caso de los intermediarios pues pasa directamente a la fruta y la verdura y pues puede pasar a nuestra cadena. La leche no pasteurizada, esto es evidente, que es casi obligado, la leche tiene que ser pasteurizada y los alimentos procedentes del ave pues también pueden contener toxoplasma. El tratamiento de inactivación del parásito es tratamiento térmico y también por congelación. De ahí la importancia de que no se consuma la carne cruda o poco hecha, tampoco poco hecha, en la etapa del embarazo, ¿vale? Seguir las buenas con recomendaciones de higiene en casa o en los establecimientos alimentarios. Usar siempre guantes para la retirada de las heces del gato. Si no hay más remedio, sabéis que vosotros recomendáis a las embarazadas que no lo hagan. Y desinfectar bien las superficies de trabajo en contacto con alimentos. Esto sobre todo va para los establecimientos alimentarios. El ciclo, bueno, no me voy a parar mucho en el ciclo de toxoplasma, pero lo que más me interesa es que los ooquistes de este parásito, que cuando está el gato infectado, necesitan 24 horas para que se vuelvan infestantes. ¿Vale? ¿Qué implica esto? Bueno, pues que la embarazada, aunque debe extremar la precaución, primero,
no retirar heces de su animal doméstico. Segundo, si lo hace con la mayor rapidez posible, no ha esporulado los quistes, con lo cual no está infectivo. Entonces, pues ayuda el conocimiento de esta particularidad, ¿vale? De las 24 horas que necesita el oquiste, ¿vale? Sin más, bueno, pues ese es el ciclo de vida. Nosotros nos podemos contagiar también en el consumo de carne que esté contaminada con quistes de toxoplasma y nosotros podemos desarrollar esa enfermedad. Bueno, a veces la mayoría de las personas de forma sintomática. Yo que he tenido gatos siempre, ni siquiera durante mi embarazo se me diagnosticaron anticuerpos de toxoplasma, con lo cual es, bueno, con precaución de higiene no tienes por qué ni siquiera desarrollarlo. Y también muy importante la desinfección de la fruta y las verduras, que ahora lo vemos. Por haceros un breve inciso, antiguamente en los mataderos, ahora porque se hace otro método de inspección para el diagnóstico de triquina. En el método antiguo, que se hacía por placa, éramos capaces también de diferenciar si había quistes de toxoplasma. A día de hoy, como el diagnóstico por triquina en mataderos se hace por una metodología laboratorial con con un método mecánico de digestión, con hipoclorito y demás, ahora lo que vemos en la placa de Petri son las larvas, no vemos el tejido muscular. Entonces, ahora digamos que bueno, no se puede diagnosticar toxoplasma en animales, ¿vale? De matadero. Con lo cual, nos puede llegar carne que tengan quistes de toxoplasma. La cuestión es que se cocine completamente la carne y que no consumamos carne poco hecha, ¿vale? Normas básicas de manipulación higiénica, ¿cómo voy? Uy, bueno, pues, la higiene de manos, la limpieza de superficies, la desinfección de frutas y hortalizas, la conservación de huevos y demás, o leer un correcto etiquetado nos va a decir que los alimentos tienen que ser conservados en refrigeración si nos lo dice el fabricante, ¿vale? ¿Qué precauciones tienen que tomar las embarazadas? Pues lo mismo. Os he incluido la foto de microondas, un cuidado con el recalentamiento que tengamos, que sea efectivo. El microondas no es efectivo, un tratamiento térmico homogéneo. Tiene que estar bastantes minutos para que alcance los 72 grados mínimo en el centro del producto. El consumo de la carne fresca, la suplementación con alimentos, para minerales y vitaminas. Tenemos que llevar muchísimo cuidado para no tener un superávit, ¿vale? Y vale, y ahora me voy a centrar en qué alimentos y bebidas deben evitar las embarazadas. Tenemos muchos, pero bueno, voy a ir un poquillo más rápido para que no se haga muy pesado. Y estos son los alimentos que recomienda nuestro ministerio, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Y me he basado básicamente en el documento de los 40 consejos básicos que seguro que lo conocéis para las embarazadas. Vamos a empezar por los alimentos crudos, ¿vale? La leche, tenemos que tener la precaución de que el consumo de leche no sea pasteurizada, puesto que hay muchísimos organismos que pueden proliferar, que son patógenos, así que la leche que sea pasteurizada. En productos lácteos como los quesos igual, vosotros seguro que se lo indicáis muy bien, que sean quesos elaborados con leche pasteurizada. Hay muchísimas alertas. También, que a eso lo iba a decir ahora, con listeria en quesos pasteurizados. Así que yo también recomiendo que, bueno, pues si podemos evitar los quesos, tampoco hay ningún problema a la hora de 9 meses que dura la gestación. O bien el consumo de queso fresco, pero que sea a la plancha, que tiene un tratamiento térmico, ¿vale? ¿Qué pasa con listeria que aparezcan quesos pasteurizados? Pues que hay, igual que en la carne mechada, hay una recontaminación, unas condiciones higiénicas que no son adecuadas y entonces existe una contaminación cruzada. Hay muchísimos brotes y alertas asociadas a los quesos. Hubo un brote en España por consumo de leche cruda en Guipúzcoa en el año 2018. Bueno, pues hubo un caso de meningitis.
En Estados Unidos también asociados a queso fresco, y fijaros que con leche pasteurizada, y hubo 13 personas infectadas, pero hubo un fallecido. Recientemente en Málaga tuvimos aquí una alerta que sí que no hubo, en este caso no hubo afectados, pero presencia de listeria en queso fresco, semicurado y curado y elaborado con leche pasteurizada. Y el último más reciente que he encontrado también fue el año pasado, queso gorgonzola de Italia, y también estaba elaborado con leche pasteurizada de vaca. Así que imaginaros la importancia de intentar evitarlo, aunque lleve el queso leche pasteurizada. Otra alerta que puede haber en este tipo de alimentos crudos por E. coli toxigénica. Tuvimos recientemente, este enero, un queso procedente de Francia, sí que era con leche cruda, pero tenía E. coli STEC, productora de toxiga-siga. Entonces, bueno, pues no hubiéramos tenido un brote si llega a haber algún afectado, sobre todo por embarazadas o personas inmunodeprimidas. Alimentos crudos que también consumimos, frutas y hortalizas. De ahí la importancia de la desinfección. Esto lo saben muy bien las embarazadas, se les dice bastante que tienen que realizar una desinfección. Ahora se llama higienización con uso de higienizantes, que puede ser lejías o otro tipo de productos químicos que podemos encontrar en los supermercados. ¿Vale? Y bueno, tenemos que seguir las instrucciones del fabricante en función de los litros de agua, pero es muy, muy, muy importante para evitar estos 3 patógenos: Toxoplasma, Listeria y E. coli. Una desinfección de verduras adecuada. También los brotes, está muy de moda de 10 años para acá, el consumo de brotes. Hubo un brote de E. coli STEC en 2011 y hizo a la Unión Europea, en el Reglamento 2073, obligar a los establecimientos alimentarios que producían este tipo de alimentos, que ahora los encontramos en el supermercado, brotes vegetales de soja, de otro tipo de leguminosa. Pues a raíz de este brote que hubo, se está obligando a realizar pruebas de diagnóstico de E. coli en brotes en las empresas que elaboran este tipo de productos. ¿Vale? Huevo crudo, esto es lo que he dicho, que principalmente lo que afecta a las embarazadas ya es salmonela, ¿vale? Pero la salmonela puede tener un efecto indirecto también, tanto en el feto, porque puede conllevar una deshidratación, a unos síntomas mucho, mucho más severos, y entonces una embarazada pues debe de evitar el consumo de huevo crudo o poco hecho en cualquiera de las formas y las fotos que veis, os muestro ahí. Os he, os he puesto también la foto del tiramisú. Bueno, tengo restaurantes que aún a día de hoy, que lleva desde el año 1991 prohibido en restauración el uso de huevo crudo, y me hacen tiramisú con huevo crudo sin tratamiento térmico o sin utilizar huevo pasteurizado, la huevina que normalmente venden líquida y demás, o albúmina que se llama. Yo cuando me encuentro esto digo, bueno, pueden producir brotes, no saben la importancia que tiene para la salud pública. Y el consumo de carne cruda, ya hemos dicho por activa y por pasiva que que no debe una embarazada consumir carne ni poco hecha ni cruda por los 3 patógenos, ¿vale? Pasamos al riesgo de pescado crudo, el último de los últimos alimentos que tenemos. Nada de pescado elaborado por mucho que haya sido el pescado y que te lo asegure el establecimiento, el consumo de pescado de elaboraciones tipo sushi, bueno, todas estas preparaciones culinarias, tartar, sashimi, bueno, hay que tener mucho, mucho cuidado. Boquerones en vinagre, que ya os he comentado antes que puede crecer listeria. El tratamiento de, mm, de ese vinagre no es capaz de matar listeria. Hemos tenido recientemente también algún brote de, listeria en boquerones en vinagre. Sí que hay otros patógenos, pero bueno, no me voy a parar porque se matan en congelación, como el anisakis, pero la supervivencia de la listeria sí que me interesa muchísimo para que eviten este tipo de productos las embarazadas. ¿Vale? Pasamos a otros alimentos que deben evitar las embarazadas, que ya no son crudos, pero porque los podemos consumir pues con tratamientos térmicos y cocinados. Como y esto lo nombré al principio, el pez espada, tiburón, son
peces grandes que pueden contener mercurio. Entonces la ESAN en el año 2010 sí que emitió un informe científico sobre los niveles de mercurio y pueden afectar significativamente a la embarazada y a los niños. De ahí que se limita el consumo en embarazadas totalmente y en los niños a partir de 13 o 12 años, bueno, pues que vayan introduciendo este tipo de pescado. Pero son peces que tienen una acumulación progresiva de metilmercurio y puede a largo plazo en embarazadas, porque es crónico también y que sea, no es una intoxicación aguda, pero provocar temblores, insomnio, pérdida de memoria, efectos neuromusculares, cefaleas. Creo que es bastante difícil de diagnosticar. No sé, yo no soy médico, pero bueno, está ahí, ¿no? A lo mejor preguntando y con una buena anamnesis se puede llegar a diagnosticar, ¿no? Así que hay que evitar el consumo de peces grandes. ¿Qué riesgo tiene también la carne? La carne de caza o como otro tipo de alimento que se consuma cocinada. Pues las bacterias, digamos, hay mayor probabilidad porque es un tipo de carne bastante especial, salvaje. Riesgo por presencia de perdigones, riesgo porque hay todavía bastante clandestinidad y existen carne que no ha sido inspeccionada por un veterinario ni ninguna sala de tratamiento. Entonces, que tenemos mucho, por ejemplo, no en caso de listeria, pero sí de brotes de familias brotes de portriquina, porque se elaboran salchichones a partir de carne de jabalí que no ha sido inspeccionada por veterinario. Entonces, el riesgo de toxoplasma existe también bastante y, bueno, pues hay que evitar este tipo de carne también. Productos cárnicos loncheados, esto es súper importante. Tenemos muchísimas alertas en productos cárnicos. Mortadelas, os he puesto un ejemplo, esta es la última de la ESAN, que fue en España esta alerta, no hubo brote, pero sí que se retiraron todos los productos porque había presencia de listeria en todos los productos loncheados que fabricaba esta empresa. ¿Vale? Esto está publicado en el ministerio, por eso no hay ningún problema en que sepáis qué empresa es, pero tendría algún problema en la superficie seguramente de elaboración y pasó al alimento. Y un alimento cárnico que no lleva luego un tratamiento térmico y encima la mayoría son envasados en atmósfera protectora, pues ahí tenemos el problema. ¿Vale? ¿Qué otros dentro de estos productos cárnicos los cheddar? Los quesos rallados también, elaborados también, pero el queso rallado tiene una particularidad y es la manipulación que tiene el queso rallado. Esa ralladura, eso multiplica por 1000 la superficie de contacto y la probabilidad de crecimiento. Y los patés, muchísima listeria en patés. También es un alimento que no deben consumir las embarazadas, sobre todo los refrigerados, porque los que encontramos a temperatura ambiente han sufrido esterilización y eso sí que son más seguros. Pero los refrigerados puede haber una contaminación posterior en el proceso de envasado. Entonces hay que llevar muchísimo más cuidado. ¿Vale? Tenemos también, os he puesto un ejemplo de medallones de bloc de pato y de foie procedentes de España, en una empresa, en este caso fue de Granada. Me parece que bueno, no me acuerdo muy bien. Bueno, se retiraron, no hubo más problemas, pero tenemos en patés bastantes alertas. De hecho, el control oficial en las muestras que nosotros tomamos desde Salud Pública se basa también mucho para buscar listeria en patés. ¿Vale? Continuamos con lo último, ya estoy terminando. ¿A qué alimentos envasados también pueden contener listeria? Los sándwiches. Vamos a verlo. Las máquinas expendedoras, muchísimos sándwiches envasados tienen una particular y es la actividad agua y pH de todos los ingredientes que lo contienen, la ausencia de oxígeno que puede crecer listeria y muchas veces la rotura de la cadena de frío. Yo me he encontrado de todo. Máquinas expendedoras que no funcionan bien, que no están ni siquiera a 4 grados, pues las encuentro a 8 y es bastante prolifera bacteria mucho más, prolifera listeria mucho más rápido, ¿no? En este estudio, lo he puesto porque me llamó la atención, de este brote de listeria vinculado a sándwiches y se produjo la retirada de todo un montón de productos, pero hubo, bueno, hospitalizaciones y la FDA, que es el organismo, bueno, pues igual como la EFSA aquí en Europa, pero en Estados Unidos, comenzó la investigación y en principio no encontró evidencia de que fuera el alimento potencial de transmisión de listeria, bueno, no había, pero
al siguiente año se reabrió la investigación y ya podemos decir que se ha instaurado la secuenciación genómica, entonces pudieron asociar este alimento, el sándwich, como la cepa productora o consecuencia del brote. ¿Vale? Sí que se pudo al final determinar que era eso. Los zumos, que he dicho antes, luego os hablaré de los zumos, pues se me pasaba igual, ¿no? Los supermercados, este tipo de máquinas que me lo encuentro en los supermercados y también en muchos establecimientos de restauración. No tienen precaución los operadores, no limpian las máquinas bien, no las desinfectan bien, no lavan el alimento. Listeria está en la superficie, en los suelos, pasa de la naranja directamente al zumo y tenemos un riesgo. Y eso yo creo que yo veo muchísimas embarazadas consumiendo zumos exprimidos naturales. Pues en este caso es mejor que sean zumos pasteurizados o directamente que no los consuman. Existe una manipulación de verdad deficiente. Estamos en ello, estamos en ello ahí como inspectores, insistiendo mucho en que se haga de forma higiénica, pero todavía queda mucho, no nos hace mucho caso. Bueno, aparte de listeria hay otros patógenos, y bueno, hay restos de plaguicidas en las naranjas, en otros aditivos de recubrimiento que también pueden pasar al zumo y de ahí su importancia. Para finalizar, ¿qué bebidas no deben de consumir las embarazadas? Por supuesto, bebidas alcohólicas y bebidas azucaradas y los zumos que hemos hablado. Y me voy a centrar un poquito en las bebidas con alcohol, porque sí que pueden producir, como bien sabéis, el alcohol atravesar la barrera hematoencefálica. No dispone el feto de enzimas productoras para metabolizar el alcohol, con lo cual puede tener consecuencias muy negativas, como aborto espontáneo, muerte fetal o trastornos en el feto. Y bueno, aquí os simplifico, vosotros seguro que sabéis mejor que yo, dependiendo de la sintomatología que desarrolle el feto y en un futuro, el niño puede desarrollar síndrome alcohólico o trastornos de otro tipo, de neurodesarrollo congénitos y sufrir en función de la sintomatología que se ven, también de faciales y demás, ya se clasifican en uno u otro síndrome, ¿vale? Pero, ¿qué es lo que me importa? Bueno, pues que en el momento que una embarazada sepa que está en gestación, consuma cero alcohol, ¿no? Esto lo saben muy bien. Y ya para finalizar, de verdad, os voy a hablar un poquito de alertas alimentarias, que es un resumen breve de la memoria de las alertas últimas que ha habido, que están de 2023 en España. Y para que veáis, listeria es el segundo patógeno más diagnosticado. Principalmente se encuentran en productos de origen animal, como veis en la primera gráfica de arriba a la izquierda. Aquí, vale, el ratón que lo tengo aquí en producto de origen animal. Como aquí como bacteria, listeria está la segunda. Es verdad que hay algunos patógenos infradiagnosticados un poco, Campylobacter, Shigella, pero bueno, listeria al final acaba diagnosticándose, simplemente que aunque menos que de Salmonella es bastante letal. Y lo encontramos en productos de origen animal, principalmente todas las alertas, aquí están incluidas todas, no solo listeria, de todos los patógenos. Bueno, veis que los pescados, las carnes, moluscos, cereales, bueno, complementos de otro tipo, son de otro, condimentos, bueno, ¿vale? Y para que veáis que listeria, aquí también está sacado este gráfico de este informe, pues se encuentra principalmente carnes, leche, pescados, hortalizas y frutas. Y E. coli sí que no aparece en frutas, aparece mucho en moluscos, pero que sí hemos visto que aparece principalmente en frutas y derivados, frutas y hortalizas. Listeria, para concluir, fue la quinta zoonosis más transmitida por alimentos en la Unión Europea, detrás de Campylobacter, Salmonella y demás, y la segunda causa de alerta más notificada en España después de Salmonella. Los principales productos los hemos visto y este es uno que me tocó realmente retirar hace hace unos meses, en abril, de una empresa, y es que me llegué a encontrar el transporte de este tipo de productos sin refrigeración, con lo cual si listeria crece ya a temperatura de menos 1,5 grados a 25 grados, imaginaros la proliferación que puede haber de listeria en un producto tipo boquerones, que hemos visto que puede crecer a 4,4 grados, a 4,4 de pH, la importancia que puede tener. Y bueno, también hemos tenido una alerta de presencia de listeria en productos cárnicos. Y ya, finalmente, os he dejado una tabla porque la tengáis de dónde se encuentran los de mayor riesgo y los de menos.
Y como conclusión, y esta de verdad que es la última, estas son mis conclusiones, puede haber muchas más y de otros muchos expertos, pero bueno, ¿qué dieta tiene que seguir la mujer embarazada? Equilibrada, variada, saludable, con mayor aporte de vitaminas, de minerales y un mayor aporte proteico al final en el último tercio de gestación. Conseguir una dieta mediterránea, que la tenemos y no la seguimos, pero para todos, no solo para la embarazada. Extremar las medidas de higiene en manipulación, en cocinado, en conservación, en mantenimiento de la cadena de frío. Y por favor, yo sí que insisto mucho en que también le digáis abstenerse de ingerir productos listos para el consumo que no hayan sido elaborados por ellos, es decir, comprados, precisamente por quesos que no se rompe la cadena de frío, quesos que aunque tengan leche pasteurizada, se haya roto la cadena de frío, porque aparecen patés, y bueno, no consumir ningún alimento que no haya sufrido ningún tratamiento térmico. La congelación ya hemos visto, el ahumado o el vinagre no matan listeria, por lo tanto, nada, productos bien, bien, bien cocinados. Una conclusión que he puesto aquí, que tenemos un problema, sobre todo por listeria, porque básicamente se trata también a base de antibiótico, una antibioterapia, es la resistencia, que esto es un problema, tenemos en los países desarrollados y ya veremos a ver si en un futuro podemos tratar listeria o no con antibióticos. El nivel de industrialización de los procesos de fabricación ha hecho mucho aumentar el riesgo de establecimientos con proliferación de bacterias como listeria. Desde los años 60 o 70 para acá, el nivel de industrialización de las empresas alimentarias ha crecido enormemente y ahora no cocinamos más en casa, compramos más productos alimenticios ya elaborados, ya procesados, ya listos para el consumo. Y esto, bueno, a ver si volvemos un poco a lo de antes. Y a nivel de atención primaria y en consultas, en obstetricia, ginecología, bueno, informar muy bien del riesgo que tienen los productos listos para el consumo que compren y, por supuesto, que no hayan sido elaborados con ingredientes pasteurizados. Muchísimas gracias por vuestra atención y nada, estoy a vuestra entera disposición. Perdonadme, he ido rápido, no quería tampoco agobiaros que no fuera más de una hora y aún así me he pasado. Así que nada, Miriam. Nada, no te preocupes, ha sido súper interesante. Miriam, hola. Vaya, ¿se me escucha? No sé, he dejado de compartir. ¿Está bien? No sé si me lo podéis confirmar por el chat. Sí, vale. A lo mejor eres tú, Carmina, que no me escuchas. Puede ser. Bueno, de igual manera, bueno, yo creo que ha sido un abordaje muy, muy completo. ¿Me ¿He ido escuchas muy ahora mejor, rápido? Carmina? ¿Me ¿He ido muy escuchas mejor? rápido o no? No, nada, tranquila. Ha sido un abordaje muy, muy completo. Vamos, yo creo que ha sido un abordaje muy completo desde los micronutrientes, las recomendaciones, el espectro de condiciones patológicas, todos los cambios fisiológicos que hay dentro de una mujer y que, bueno, que puede llevar a tantas dudas, además de estas alertas que, bueno, que llevan Sí, tenemos verdaderamente a muchas, ser sí. serios y graves y que creo que no podemos ignorar. De hecho, yo creo que es una sesión que invitaría a cualquier mujer embarazada o con interés próximo a quedarse embarazada a verla, porque vamos, es muy, muy interesante. Si quieres, vamos a abordar de manera rápida un par de preguntitas que hemos tenido por aquí, ¿vale? Muy bien. Mira, tenemos por aquí pregunta de Natalia que nos pregunta si las recomendaciones de vitaminas y minerales cambiarían si la persona sigue una dieta vegana. No, no cambiarían porque las recomendaciones de proteína que lleva a cabo una embarazada se suplen correctamente, proteica, con los alimentos vegetales. El único problema que tiene la embarazada es, bueno, perdona, la embarazada, las veganas es con la vitamina B12, aunque ya hay estudios que hay vitamina B12 en algunos productos vegetales, como el tomate, ya hay estudios, pero por lo demás, lo que es requerimientos proteicos, cualquier vegano lo complementa perfectamente, yo creo. Sí, ese aumento de 0,8 gramos por kilo a 1,5 con las leguminosas y demás, yo creo que está totalmente completo. Vale, tenemos también otra pregunta, nos pregunta Raúl.
Bueno, nos dice que se le estaba pasando la ponencia volando, que Sí. enhorabuena, y Ay, nos preguntaba si consideras que podría haber alguna asociación entre la nutrición de la embarazada y el riesgo de eclampsia. yo creo que sí, 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 ¿no? Sobre todo yo no soy médico, la verdad, para un diagnóstico de preeclampsia, pero suele ser problemas también con déficit de determinados micronutrientes, así que sí que creo yo, desde mi punto de vista, que puede existir asociación. Pero, a día de hoy no lo sé, quizás sea aún más un médico el que tenga más conocimiento de cuáles son los factores o las causas que pueden llevar a cabo la preeclampsia, si es más, yo creo que no es tanto nutricional como otros factores, ¿eh? Desde luego, desde el punto de vista nutricional sí que existe asociación, pero no sé en qué porcentaje. Se me escapa Claro, puede por ser más médico, ¿no? multifactorial, puede tener ahí un Como sí, porcentaje asociado, pero ¿no? Puede ser que la preeclampsia sea un factor genético y esté a lo mejor en un 80%, y a nivel de nutrición sea a lo ujú, mejor un 5 el que tú ujú, puedas desarrollar una preeclampsia, ¿no? sí, Mm, sí, lo desconozco, la verdad, más o menos. claro. Mm. Y luego ya asociada a esta pregunta, también nos preguntaba Rosa si además de una dieta baja en sodio, se habría alguna otra indicación para evitar el riesgo de preeclampsia. Yo creo que está en el calcio, no el riesgo de preeclampsia. Ujú. Y no sé si en algún otro, es que no sé a qué se refiere muy bien. ¿Qué ácido rosa? Si existe Sí, algún otro alimento o si algún dice, además de una micronutriente. dieta baja en sodio, ¿qué otras indicaciones en riesgo de preeclampsia? El calcio, básicamente, que sea una Ujú, dieta baja en calcio, no, creo que a nivel de otros micronutrientes no afectan a la preeclampsia, ujú, a no ser que ya haya otros términos ya ujú. propios del embarazo, ya de vasculares o de tensión o de otro, que se me Mm, escapan ya como médico. sí. Mm. Nada, por Mm. aquí nos dice Rosa que gracias. Ah, de nada. Nos ha preguntado también Margarita, ¿existe realmente una dieta personalizada y adaptada para cada embarazada dentro de un sistema sanitario público? ¿O seguimos dando recomendaciones generales y la mujer se busca un poco la vida por su cuenta? Sobre todo si tiene una condición especial como celiaquía, diabetes, alergias o si es vegana. Muy buena pregunta, porque yo creo que a día de hoy en el sistema público lo que hay son recomendaciones, evidentemente. Ujú, No se hacen, ni mucho menos, dietas personalizadas o, bueno, dietas, lo llamo dietas, pero es sí, sí. unas recomendaciones Ujú, específicas para esta etapa del embarazo. ujú, Y, y es una pena que la embarazada, cuando lo sabe, no vaya a un profesional, aunque sea privado, a que les informe de seguir unas pautas, ya no solo de alimentos que tiene que evitar, sino una dieta donde el profesional sanitario, ya sea nutricionista, dietista, le haga una dieta lo más completa posible para que no tenga déficit de micronutrientes y de macronutrientes, sobre todo proteicos. Entonces, el sistema público todavía, digamos que las recomendaciones a veces también no, bueno, yo por lo que veo aquí en mi ámbito, como que tampoco se actualizan, ¿no? sí, Como que ya, seguimos con recomendaciones de hace 20 años. sí, La ciencia evoluciona. Se diagnostican ya cada vez más alertas en productos listos para el consumo, en quesos con leche pasteurizada, en patés, y todavía seguimos informando a las embarazadas que no tomen quesos con leche cruda, que no toquen las heces del gato por toxoplasma y que laven los vegetales, que eso sí. sí, Pero nos queda mucho que informar. Hay muchísimos productos sí, implicados, tampoco no quería con mi presentación decir, no, la embarazada no puede consumir absolutamente nada. Parece que hay muchos alimentos que no. Pero tener la información también por parte de un profesional que sea el que te lo comunique, el que te lo diga, a la embarazada le da mucha confianza. claro, Y si durante esos 9 meses de embarazo, 40 semanas, pueden evitar determinados alimentos, pues bueno, que sea solo una recomendación y que no sea una dieta,
y que sea en el sistema público. Sí que animo a los profesionales a que actualicen sus protocolos, sus recomendaciones de su gerencia integrada, de sus centros de salud, que les den una vuelta y que, bueno, pues que la actualicen un poco y que incluyan otros alimentos de riesgo. Totalmente. De hecho, creo que hablando de esto, yo creo que has abierto ahí un poquito el debate, porque has roto algunos esquemas porque han preguntado por aquí. Entonces, tampoco es seguro comer queso pasteurizado. Pues, pues no. Yo que digo, rompiendo esquemas. Nos pregunta también Irene, ¿y el gazpacho envasado no pasteurizado? El gazpacho, pues tampoco, nada. Bueno, yo lo consumí ayer, pero a mí me puede dar una listeria no invasiva y tener bueno, prácticamente no tener sintomatología, ¿vale? Por mi sistema inmunológico, por no estar embarazada, no tener Claro. pero evidentemente una embarazada tiene que consumir un gazpacho pasteurizado. Un gazpacho no pasteurizado, sí que es verdad, tiene varios factores que pueden, ya sería cuestión de, el factor intrínseco siempre para la listeria es el pH. Y el pH del alimento en un gazpacho puede ser también bastante bajo, a 4 ácido, a 4, algo. A lo mejor puede no favorecer el crecimiento de listeria. Sin embargo, al no estar pasteurizado, yo nada. No lo recomiendo para nada en una embarazada. Pues entonces, respondiendo a Sara que nos está volviendo a escribir, entonces nada de queso pasteurizado. Además ahí en Vale. mayúsculas, nada de queso. Hace mucho también las porciones de queso envasadas, aunque son las que hacen también proliferar listeria, porque es una contaminación posterior a la curación del queso. Claro. Pero sí que es verdad que un queso curado, de un X meses de curación, no suelen ser los productos más típicos presentes en las alertas por queso pasteurizado. Sí. O sea que las alertas que hemos tenido de leche en bibliografía que ha habido históricamente en queso con leche pasteurizada suelen ser también envasadas, que favorece la proliferación por anaerobiosis de listeria. Vamos a decir que si se puede evitar el queso pasteurizado, se evita. Mejor. Más que nada por ese histórico que tenemos que están apareciendo. ¿Vale? Claro. Queso fresco también. El pH que hemos dicho de los quesos frescos no es muy bajo, tiene una actividad de agua súper elevada y es un medio de cultivo excelente para listeria. Y por aquí veo que están preguntando algo de jamón. Sí, nos pregunta por aquí José Eloy, buenos días, ¿podrían consumir jamón curado las embarazadas en relación a la transmisión de toxoplasma? Sí, perdona, está mi novia de... Pues evidentemente hacen muy bien las embarazadas congelando jamón. Y sí que es verdad que creo que está en la diapositiva que de toxoplasma podemos destruir el parásito, entre comillas, inactivarlo a menos 20 grados durante un periodo de tiempo. Así que hacen muy bien las embarazadas en congelarlo. Se puede destruir toxoplasma o bien con el tratamiento térmico o con la congelación. No pasa lo mismo con listeria. Listeria no destruimos por congelar una salchicha. Ralentizamos el crecimiento de la bacteria, pero no la destruimos. Y si luego descongelamos esa salchicha y la tenemos a temperatura ambiente, esas bacterias que no se han muerto y que están a modo de, digamos ahí en reposo, empiezan a proliferar. Y sin el tratamiento térmico de la salchicha, que mucha gente, es que las salchichas cocidas se las comen crudas, pues tenemos un problema ahí. El jamón sí, efectivamente, congelado para evitar toxoplasma. Sin problema. Vale, fenomenal. Nada, Carolina, terminamos ya. No te preocupes, como está diciendo aquí, si pasa algo, si dejo de ver las preguntas, nada, no pasa nada. Vamos a terminar ya, de hecho ya era la última pregunta, no tenemos ninguna más. Así que nada, que decirte, Carmina, que muchísimas gracias. Yo creo que hablo en nombre de todos y te digo que ha sido una aportación muy completa, muy bien fundamentada, que creo que nos regalas mucho interés a todos, es muy, muy rica.
Y Muchas bueno, gracias. y también muchísimas gracias porque, oye, has sacado un ratito de tu tan ocupado tiempo para compartir estos Nada, temas tan trascendentales con nosotros. Y estoy oye, mira, encantada. Las aquí gracias a tienes ciencia. vosotros. Nada, Y que sea un gracias. tema de interés y Mm, que se profundice todavía un poquito eso más. es. Y nada. Que no Y sigamos con las ideas de hace 20 años, como tú dices, que es que tenemos que seguir actualizándonos. sí, ¿te acuerdas que te dije el otro día, bueno, ya a modo de anécdota, que todavía me siguen embarazadas diciendo, pero a nuestras abuelas no le pasaba nada de esto, pero no sé qué. Bueno, es que Efectivamente, no había pruebas laboratoriales que diagnosticaran, no había, efectivamente. no había una industrialización de tanto producto procesado, no Sí, había tanto control por parte de los operadores y por parte del sí, control oficial para que no se desarrolle la histeria. Entonces, hay un conjunto de factores que han hecho que crezca la histeria de forma exponencial sí, bueno, pues dos cosas. Un infradiagnóstico antiguamente, por muchas causas, que también, bueno, las abuelas están, y el método de cocinado que tenían las abuelas también era bastante sí, importante. Y ahora nuestro modo y nuestros hábitos de consumo han cambiado. Entonces, totalmente. todo influye, ¿no? Sí, Hay que abrir la mente y decir, bueno, pero esto es lo que tenemos a día de hoy, vamos a intentar no consumir productos listos para el consumo. Y mejor me hago la comida en casa, me la sí, preparo en casa, desinfecto bien las verduras en casa, me lo cocino bien térmicamente, sano, de forma sana y no hay ningún problema. No hay eso es. tantos alimentos que no podamos consumir, tampoco se reduciría muchísimo. Sí, es verdad. Eso es verdad. Bueno, pues con Pues esto nada. finalizamos. Carmina, tienes aquí en Ciencia Sanitaria tu casa para lo que necesites. Muchas gracias. Muchísimas gracias Un también a placer, todos. Ay, un el placer placer. nuestro, como Mu siempre, ya lo sabes. muchísimas gracias a todos. Y bueno, muchísimas gracias a todos los congresistas que estáis al otro lado de la pantalla. Como ya hemos comentado antes en los comentarios, finalizamos la sesión, pero nos vemos dentro de un ratito a las 12, que va a comenzar la siguiente, titulada Autonomía en personas mayores con baja visión, con doña Natalia María La Torre Sarabia. Muchas gracias y hasta dentro de un ratito. Adiós.